Bienvenidos a la reunión número 83 del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy nos convoca un libro de un autor nacional, Los Peor, de Fernando Contreras. Y a continuación vamos a cederle la palabra a la coordinadora, a Rebeca Ramírez, para que se refiera al autor, a su obra, a sus publicaciones, un poco con respecto también al texto de Los Peor. Y ya posteriormente pues abrimos el espacio para que cada una de nosotras compartamos nuestra experiencia de lectura. Adelante, Rebeca. Muchas gracias, Tatiana. Fernando Contreras Castro nació en Alajuela el 4 de enero de 1963. Él es escritor y es profesor en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Es profesor de comunicación y lenguaje. Él es catedrático de la universidad. Él tiene estudios en filología. En filología hay una maestría. Perdón. Tiene estudios en filología española y una maestría en filología, en literatura española. Es doctor, también un doctorado en literatura en Francia, que obtuvo por allá. Su tesis fue sobre una lectura nietzscheana del Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Es investigador. En su trabajo de investigación ha preparado estudios sobre crónicas de la conquista de América, haciendo una retórica de lo insólito. Ha publicado varios libros. Entre los libros que ha publicado está uno que ya leímos en el club en noviembre del 2015, en esos tiempos remotos en que solamente leíamos los libros que salían votados por la mayoría, no como ahora que vamos incluyendo también autores costarricenses en forma alterna. Ahí en ese momento los que salieran de primeros eran los que leíamos, y llama la atención porque no era usual que entre los primeros lugares salieran elegidos los libros de autores costarricenses. Única Mirando al Mar tiene una edición de 1993 y otra del 2013, como ya comentamos en su momento, con diferentes finales. En principio, ¿verdad? Diferentes finales. Después, en 1995, leímos la que estamos hoy comentando, Los Peor, que también fue traducida al alemán con el título que me gustó bastante, El monje, el niño y la ciudad. Esta novela obtuvo el premio Aquileo Echeverría en novela. En 1997 publica un libro de relatos, Urbanoscopio. En el año 2000, El tibio recinto de la oscuridad, otra novela con la que obtuvo el premio Aquileo de novela. En el 2005, otro libro de relatos, Sonambulario. En el 2006, Cantos de las guerras preventivas, donde ahí también experimenta un poco con la forma de narrar. Y más recientemente, el 2009, Cierto Azul, que también se está incluyendo entre las lecturas recomendadas por el MEP en el colegio, al igual que sus dos primeros textos. Los temas a los que se acerca en su literatura principalmente, esto es tomado de una entrevista que le hicieron. Siempre trato sobre la marginalidad, sobre las formas de vida alternativa contra sistema. Y como les decía, si bien es cierto, son los mismos temas que se repiten en las novelas, él va experimentando con la forma. Como hemos leído solamente las dos primeras, no hemos visto ese cambio en los textos, en la forma de narrar. Siempre vamos a ver personajes marginales en sus textos. Y un poco hablando del oficio de escritura, señala que siempre he leído mucho, que escribo porque básicamente soy un lector. Quisiera para terminar leerles un poquito de lo que aparece en el Diccionario de Literatura Centroamericana sobre Fernando Contreras, en particular sobre su narrativa en general y un poquito sobre el texto de hoy. Su narrativa puede ubicarse, como ya lo afirmaba, dentro de la línea de la marginalidad urbana, tanto por los ambientes como por los personajes. Personajes deshechos, prostitutas, en general lumpen urbano josefino. A través de ellos, metafóricamente, se construye una imagen de Costa Rica y de su evolución social, muy alejada de los temas y de esa visión armónica, idílica, tan arraigada en el imaginario nacional. Sobre Los Peor dice, novela de mayor estatura narrativa y complejidad que la primera,
se narra de manera creíble y original, al mismo tiempo que una visión nostálgica de un San José ya inexistente, lo monstruoso como un efecto de la contaminación agroquímica. La narración se hace desde los espacios y la mirada de personajes de la marginalidad urbana josefina. Pero en general, los peor, ya quienes hicimos esa lectura, nos da muchas posibilidades de acercamiento desde los mitos, desde la crítica social, pero también desde la crítica ambientalista a la que nos hemos acercado mucho en textos de reciente lectura. Esa es la presentación del autor, es cortita porque como se dice ya en la solapa del libro, ya el escritor de esta novela no existe, porque solamente durante el proceso de escritura existió. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestras lecturas e interpretaciones del texto. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Bueno, entonces iniciamos el espacio para que compartamos nuestra experiencia de lectura. No veo ninguna mano levantada. Si no, bueno, ahí está María, adelante. Se me perdió el micrófono, perdón. Bueno, a mí es una novela que me gustó muchísimo. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, las descripciones que tiene, ¿verdad? Los nombres que le da a los personajes, en Única Mirando al Mar también, ¿verdad? Unos nombres que a uno ni siquiera se le hubieran ocurrido, ¿verdad? Ponerle Polifemo al chiquito, después y nadie se lo rebatió, ¿verdad? Curiosamente, es impresionante que un nombre tan raros, y solo en la Odisea estaba ese nombre, y se lo pone al chiquito y nadie se lo refutó, ¿verdad? Todo el mundo aceptó el nombre. Me dio una cosa así maravillosa, las descripciones y la solidaridad, por ejemplo, cuando él describe lo de la dentadura de la señora esta que se le cae en la alcantarilla y todo lo que hace, pero la descripción yo me lo imaginaba, ¿verdad? Que es una escena tan viva, tan impresionante, ¿verdad? Yo me imaginaba limando la dentadura, limpiándola, que no le cabía yo no. Bueno, fue impresionante. Después, las imágenes de la explicación de las abejas, ¿verdad? Que una explicación tan profunda, tan linda, yo no sé si será cierto, pero muy linda la explicación. Después lo de la muerte de don Félix fue fenomenal, ¿verdad? Esa descripción, esa ambientación que hizo, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención la construcción, por ejemplo, del discurso del doctor Evans en el hospital de niños, ¿verdad? Entonces, impresionante para cualquier médico que oye ese libro, ¿verdad? La parte de la bioética y una profundidad bárbara, ¿verdad? Bueno, las imágenes literarias que tiene sobre la miseria, sobre la miseria humana, sobre el mundo urbano de las calles de San José, el vacilón es que uno se sitúa, ¿verdad? En todas las calles que él va describiendo y dónde estaba el prostíbulo y se imagina uno el prostíbulo, ¿verdad? La casa esta. Entonces, después me llamó muchísimo la atención la descripción que hace y cómo le narra al chiquito lo de la relación sexual que tiene una pareja ahí, ¿verdad? Eso me llamó muchísimo la atención porque es como una imaginación y una creatividad, ¿verdad? Impresionante. Entonces, bueno, yo había de hecho, solo esos 2 libros he leído, yo no he leído más de Fernando Contreras, Fernando. Yo no he leído nada más de él, pero a mí me gusta muchísimo como narra, ¿verdad? Las descripciones que hace, lo hace a uno meterse realmente en la historia, en el libro,
sí me llama muchísimo la atención los nombres, ¿verdad? Tan feos, ¿verdad? Yo lo quisiera dejar aquí y bueno, ojalá que tengamos otro libro para leer de él, a ver si acaso es la misma historia, y yo no sabía que era tan escurridizo, como decía Rebeca. Gracias, María. ¿Alguien más que quiera continuar con los aportes de la lectura? Yo quisiera comentar. Bueno, Adelante, adelante, Katia, y y después después Rebeca. qué pena, perdón, Perdón, Rebeca. Bueno, mi este tocaya libro, tenía la mano levantada. sí, me parece maravilloso, porque en realidad, más que imaginación, creo que es observación lo que él ha tenido, de ver todos estos personajes que realmente, si uno abre los ojos y mira en San José, los ha visto. Am, Al personaje principal, yo sé que yo lo he visto. Yo sé que yo lo he visto hace muchos años, estoy hablando hace 30, 40 años, había un señor que andaba siempre vestido como él. Y no me van a creer, hace 2 días lo vi en la autopista General Cañas, ya envejecido, y me quedo fantaseando, ¿verdad? Como si ese personaje fuera el señor, yo sé que no, pero en realidad, todas las mujeres, las prostitutas, el amigo ciego, etcétera, es gente que si uno realmente se metiera a conocer, digamos, la parte subterránea de esta sociedad, ahí están, estoy seguro, y que hasta la larga está más, con más información. Entonces yo le agradezco a este escritor, yo así de todo corazón, que los haya visibilizado, ¿verdad? Igual en Única Mirando al Mar. Son gente que está a la par de nosotros, que pasa por las calles, que revuelca la basura, que los miramos con ojos así como extraños, pero son personajes del día a día. Y por eso este libro para mí tiene un gran valor, realmente, el de visibilizarlos, el de ponerlos ahí al frente. Que es doloroso muchas de las situaciones, sí, pero eso es la vida real. Y quería contarles que yo antes de la pandemia o empezando la pandemia, tuve la suerte de estar en un club de lectura que me invitaron ese día. Yo no pertenecía a ese club, y Fernando Contreras aceptó estar en video. Y le hicieron muchas preguntas, pero una fue maravillosa. Le preguntaron, él contó que alguien lo había contactado, le había escrito, porque él quería contactar al personaje, porque tenía al esposo enfermo y quería que él lo curara. Vean la maravilla. Entonces él le explicó a la señora que no, porque no existía, que era algo etcétera. Pero vean la maravilla de, yo digo que a veces vivimos realmente en lo real maravilloso, como diría Alejo Carpentier, lo vivimos ahí a la mano. Y entonces esa anécdota, por lo menos que es la que me acordé ahorita, quería compartírsela. Así muchas gracias por este esfuerzo a Rebeca y a Tatiana. Gracias. Adelante, Rebeca. Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien todas. A mí me gustó bastante, es la primera vez que yo leo al autor. Nunca he leído Única Mirando al Mar. Y bueno, a pesar de que es tan conocido, ¿verdad? Y tan recomendado, no lo conozco, y hasta ahorita con el texto es que me introduzco en conocer a don Fernando Contreras. Me gustó mucho el tipo de narración, muy llana, muy nuestra, muy clarita. Y creo que lo que dice Katia es real, o sea, nos presenta un San José nostálgico que ya muy ido, y que lo que queda, que es poco, pues que se nos va yendo más, ¿verdad? Y que son personajes que en algún momento uno ve. Hay dos ideas que me quedaron dando vueltas, bueno, varias realmente, pero digamos que 2 o 3 que son como en el libro muy manifiestas, y que lo ponen a uno a pensar como parte de la cotidianidad de los cambios con estos personajes reales de marginalidad que señala él, ¿verdad? Me gustó mucho porque el discurso dentro del texto es un discurso muy esperanzador. De hecho, me parece que en algún momento cuando él narra el vuelo de las golondrinas y de cómo se posan en la ciudad,
dice que polinizan la esperanza, entonces que a él le gustaba ver cuando la gente caminaba y de un pronto a otro se veía porque era que estaban polinizados de esperanza. Entonces que eso lo alimentaba a él, ver esa alegría que él veía en los demás. Y es que precisamente el texto hace énfasis en lo valioso de los sentidos, ¿verdad? Más allá de la vista o a partir de la vista, digamos, la perspectiva y la idea de cómo vemos las cosas, pero no solamente cómo las vemos, sino cómo las podemos sentir, por ejemplo, en el caso del personaje, que hasta la mía, ciertas cosas porque era su forma de conocerlas, ¿verdad? A través del tacto, o a través del oído, ¿verdad? O incluso el gusto, cómo sabían las cosas, ¿verdad? Y que causaba extrañeza y no era para menos, ¿verdad? Entonces, ese valor que le da él a los sentidos me pareció que era como muy propio de ese personaje que decía, somos más allá de lo que vemos, y no en vano, digamos, por eso hacía su papel de ciego, porque le permitía ver cosas que a simple vista no se ven. Entonces, esa relación que él establece con don Félix, con el perro, de cómo involucra al niño, entonces creo que nos dan esa visión de que nuestros sentidos van más allá de la cotidianidad con que los usamos. También me pareció, y ahora justo me acaba de llamar la atención, que mencionaba Rebeca dentro de su biografía, que él hizo la tesis sobre el tema del Quijote, porque en algún momento yo sentí como un paralelismo de este personaje de Jerónimo, como un Quijote muy nuestro, porque precisamente parte de la idea básica del Quijote es que todos necesitamos una dosis de locura para hacer más soportable el mundo, ¿verdad? Y para sentirlo menos doloroso. Y que esa locura más bien nos permite muchas veces ampliar la visión. Y por ahí va el sentido de Don Quijote, ¿verdad? Donde él no le hace un culto a la cordura, ¿verdad? Él muere felizmente loco. Y entonces creo que con Jerónimo sucede igual. Era su mundo, era su perspectiva, y él inyectaba a los demás al punto de sensibilizarlos. Por esa razón incluso hombres de ciencia, como lo ve la novela, al final deciden decirle, sí, este es el arbolito, ¿verdad? En el cual se convirtió el niño, contra cualquier evidencia científica, porque era un poco respetarle su mundo y esa sensibilidad que se transmite, ¿verdad? Creo que incluso es un texto donde cada uno de los personajes por sí mismo hasta podría generar nuevos textos. La misma vida de Consuelo, la angustia de su pareja paralizada, la vida la corta vida de Polifemo, ¿verdad? Con todo lo que significaba, que es otra idea presente en el texto de manera muy constante, que es el famoso portento, ese tema de la figura que representa el cambio, el temor hacia lo diverso. Incluso lo dice el personaje de doña Elvira en determinado momento, que ella decía, en algún momento fueron los comunistas, mi mamá era comunista y prostituta, en algún momento eran las prostitutas, en otro momento los negros, en otro momento, entonces el miedo a esa diversidad o a lo que representa lo diferente. De hecho, don Jerónimo era el único que aceptaba a Polifemo con su diferencia, o sea, porque no se la veía como una diferencia. Entonces, ¿cómo estamos predestinados de alguna manera a ese temor latente hacia lo diverso, y que él, digamos, usando su conocimiento y su sapiencia mitológica, ¿verdad? Profunda, de ahí estos nombres que nos decía doña María, porque realmente todos representan un personaje en algún momento dentro de la historia mitológica y que él lo refería, me parece que era su forma de decir, bueno, es una forma de analizar el mundo de manera diferente. Estas criaturas eran tenidas por extraordinarias en ese mundo mágico, y él decía, bueno, pero no es solo en ese mundo mágico, las tenemos aquí. Me llamó la atención también cómo él se mantenía y cómo le logra incluso transmitir a Consuelo su idea de la mujer hecha Dios, o sea, bajo una perspectiva femenina. Él estaba convencido de que Dios era una mujer, y incluso trata de establecer ese contacto bonito y hermoso, y se la figura en la parte final del libro, ¿verdad? Cuando él quiere ser un árbol. Entonces creo que hay ciertas ideas que dan hasta para que sobre cada personaje se pudiera escribir
mucho más y todos tienen una historia muy rica. Me gustó mucho la experiencia de leer al autor y me gusta porque rescata precisamente ese sentido marginal, esos personajes que todos conocemos y que a veces dejamos que pasen desapercibidos y que tienen, como cada uno de nosotros, una historia que contar. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. ¿Alguien más quiere continuar con sus aportes con respecto al texto? Si no, a mí me gustaría opinar también. Sí, a mí Fernando Contreras, por lo menos los textos que he leído de él, que tampoco no ha sido tampoco toda su obra, sí llama la atención que le tiene una preferencia por abordar estos grupos poblacionales. Ahí estoy viendo unos bigotes en la cámara de alegría y me llamó la atención. Unos bigotes gatunos, me parece. A Fernando Contreras tiene una preferencia, digamos, por abordar estos grupos poblacionales en el país que solemos invisibilizar o que no, digamos, hacemos una ceguera selectiva ante ellos. Y hago referencia a esto de la ceguera porque me parece que este libro, Los Peores, está cargado de mucha metáfora visual, ¿verdad? Entonces, de pronto tenemos a este personaje, Don Félix, y su perrito Cristalino, que de pronto, bueno, ya Don Félix ha perdido la vista y cuando recorre las calles de San José, lo que él ve es el San José del pasado. Entonces esto me parece, digamos, digamos algo interesante, ¿no? Después tenemos a Polifemo, que él lo que ve es digamos, él es el que tal vez tiene la visualización de San José no tan utópica, sino la que es la real. Y también, digamos, Polifemo un poco muestra el desinterés por digamos, por lo que está pasando en su alrededor. Él simplemente, pues, él digamos, él está enfocado más en el vivir en ese momento y subsistir, digámoslo de alguna manera. Y luego tenemos a nuestro personaje, ay, se me fue el nombre, este monje, el autor. Jerónimo. Jerónimo, ajá, Jerónimo Pior, que él de pronto, digamos, ve una San José un tanto ilusoria a través de todas sus ideas estas mitológicas y verdad, un poco, yo lo veo así, un poco como cuando uno es un infante, un niño, que en lugar de ver un motete ahí no sé, de tablas y piedras acumuladas, lo que uno ve es un castillo, ¿no? Entonces es un poco un tanto eso de una idealización de un San José que no necesariamente es el que realmente es. De pronto Polifemo es el que ve más el San José real. Entonces todas estas metáforas visuales me parecen muy interesantes. Cuando la mamá de Polifemo, digamos, cuando él nace y ella se ve reflejada en ese ojo que la está viendo, eso también me parece súper metafórico. No sé, digamos, es un libro que está muy cargado de esta figura literaria. Entonces, resulta, no sé, yo lo podría resumir un poco como, digamos, con esta frase famosísima al principito, ¿verdad? Que lo invisible lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco va por ahí. Me parece conmovedor, me conmovió, digamos, sobre todo ya, digamos, en la última mitad del texto, como al final, digamos, todos estos, llamémosles personajes, que no me gusta de pronto utilizar ese término porque creo que tendemos a hacerlos como una caricatura o algo que no es tan humano, ¿verdad? Pero todos estos personajes que creo que todas aquí en algún momento, si por lo menos visitamos la ciudad, San José, los reconocemos, los vemos en la calle. Ahorita me estoy recordando, por ejemplo, de Marito Mortadela, por ejemplo, ¿verdad? Y de pronto decimos, forma parte de la escenografía, del escenario, digamos, de la ciudad, pero
de pronto cuando nos referimos a ellos como personajes, pues me parece que les quitamos un tanto su condición de humanos, ¿no? Y que ya de pronto no están y ya no están y nada pasa, ¿verdad? Ahí se unirá otro nuevo personaje del que haremos referencia, ¿verdad? De forma folclórica, holgórica, no sé, ¿verdad? Pero que bueno, están, desaparecen y la vida continúa. Bueno, y no solamente pasa con ellos, en realidad nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? O sea, el fin del mundo es cuando cada uno de nosotros nos morimos, ¿verdad? Porque eventualmente el resto de la humanidad pues ahí seguirá. O sea, terminó para nosotros, pero para el resto sigue. Entonces es un tanto eso, pero bueno, creo que es un libro que puede llamar a la reflexión, a un resurgimiento, ahora que, digamos, en este libro se hace referencia a través de Polifemo de todos estos muchachos, los llamados chapulines en su época, ¿verdad? Que hay un surgimiento recientemente de estos muchachos, de estos grupos delictivos. Que nos debería llamar la atención como sociedad, ¿verdad? Porque Costa Rica digamos, hubo una época donde el trabajo laboral infantil era evidente en las calles, donde había delincuencia infantil en las calles, se había logrado, digamos, abordar esta problemática y ahora hay un resurgimiento nuevamente. Esto nos debe llamar a la reflexión. En este libro se aborda para quienes no lo conocen. Yo tengo recuerdos de eso, pero sí hay muchas generaciones más recientes que eso digamos, no lo ubican, ¿verdad? Entonces, es un libro que si bien es cierto, se contextualiza en un periodo determinado, creo que ya hay algunas cosas que podemos sentirlas cercanas, digamos, en estos tiempos más recientes. Me gustan mucho las referencias también a todo este tema de la mitología y todo esto. Ahora que mencionaban lo del Quijote, anteriormente yo que les he contado que a mí eso es un libro que me gusta mucho. No sé, todo este tema de la locura me parece fascinante y me entretiene y puede resultar hasta muy divertido, ¿verdad? Y yo creo que un poco uno ve esto en este texto específicamente, Fernando Contreras, donde digamos, donde se tratan temas complicados, duros, y sin embargo uno, digamos, él logra suavizarlos a través no sé, del humor, no sé si ese sería el término correcto, pero bueno, por ahí, ¿verdad? En el texto se aborda, digamos, ese paralelismo, digamos, de esta familia de los peor, que conviven también en un contexto de prostitución, de, de, de tráfico sexual, de, de las limitaciones socioeconómicas que llevan a muchas mujeres a tener que ser trabajadoras sexuales, eh, bueno, entonces digamos que es algo que sigue siendo vigente, ¿verdad? Costa Rica es un país eh, eh, donde la prostitución es algo que sucede. Somos un país destino turístico sexual, de hecho es un país de tráfico sexual, y no solamente mujeres adultas, sino también menores de edad. Entonces, digamos, es un texto que no pierde vigencia en cuanto a las problemáticas que se tratan, ¿verdad? Y lo cual nos debería preocupar, ¿verdad? Que no pierda vigencia tantos años después. Pero bueno, creo que es un libro que da muchísimo para poder discutir, digamos, de forma eh, eh, paralela acerca de otras problemáticas sociales que vive el país. Entonces, es un texto bonito para reuniones como esta, ¿verdad? Precisamente porque podemos empezar a hacer referencias más allá, digamos, de la historia que nos narra el texto, más allá de eso, digamos, poder hacer referencia a estas otras temáticas. Cambio. Y creo que, perdón, Alegría se queda con la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes hoy, especialmente comentando el libro. Esta es una de las razones por las cuales yo asisto a los clubes de libros, porque realmente es un libro que jamás lo hubiera leído. O sea, estaba en mi biblioteca, de hecho, no entiendo cómo, uno de esos libros que entró a la biblioteca y se quedó ahí perdido y realmente
el nombre no me llamaba la atención, que fuera tico no me llamaba la atención. Todo el mundo menciona Única Mirando al Mar como un libro referente de los que les gustó cuando lo leyeron en el cole, pero yo, o sea, este libro realmente, si no fuera por este grupo, no lo hubiera, de mutuo propio no lo hubiera agarrado. Y estoy sumamente agradecida de haberlo leído, porque realmente es una de esas cosas que uno dice, la literatura tica realmente tiene futuro y tiene esperanza, y qué rico leer un libro tico. O sea, a donde uno se identifica con las calles, uno se identifica con los personajes, le suena a uno tico, habla de historia tica, menciona a Pancha Carrasco, menciona al general Bolio, menciona a Carmen Lira. O sea, es un libro eminente. Cuando uno lee libros de Europa o de lugares así, es lindo porque uno reconoce lugares distantes. Pero qué diferencia es cuando uno conoce los lugares en los que creció, y especialmente para mí, que crecí en los 90s, en San José, ese San José de la Plaza de la Cultura, de los Chapulines, de todo eso, me es muy... Yo estuve ahí, entonces era de alguna manera, aunque no distante de las circunstancias de la gente del libro, también era mi San José. Y tuve la oportunidad de hablar con mi mamá y decirle, mamá, ¿vos te acordás de la Plaza de Armas? ¿O te acordás de aquí? Y hablamos largo y tendido del tranvía, de cuando ella se montaba en el tranvía y qué era lo que veía, gracias también a este libro y que hablaba del palimpsesto que es la ciudad. Entonces, primero, agradecerles porque realmente fue una experiencia lindísima leer este libro. Y tengo como una lista gigantesca de cosas que quisiera hablar. Primero, los nombres, sí, que mencionaron. Eresbida Bustamante Agujero, o sea, ¿quién se le ocurre ese nombre? Eresbida, o sea, y Bustamante y Agujero en relación a un putero, o sea, es simple y sencillamente. Tuve que volverlo a leer como 3 veces y subrayarlo porque me llamó demasiado la atención. Después sí, o sea, las referencias al Quijote, pero también la referencia, por ejemplo, al libro de Los Miserables, o sea, este es un Los Miserables tico, ¿verdad? Incluso la pensión en que pasan Los Miserables, de aquí pasan un putero, pero es más o menos lo mismo y es contando de la vida de la gente y de los que son buenos y los que son malos dentro de la miseria tica, ¿verdad? Entonces también encontré mucha relación con ese libro. Y bueno, y la Odisea, que volviendo a casa, el tema de volver a casa y qué es la casa de uno y a dónde se encuentra esa casa y que uno tiene que vagar mucho para volver a la casa, también me pareció que ese tema estaba muy presente en el libro. Entonces, un libro muy tico, pero a la vez se inserta en la literatura internacional de una manera robusta, o sea, diciendo aquí estoy y no le tengo miedo a ser parte de todo ese canon histórico de la literatura, y entonces eso también me gustó mucho de este libro. El tema de la arquitectura, no lo voy a encontrar ahora, pero habla de una iglesia que la pintan con colores pastel que parecía que de quinceañera. Y creo que todas hemos tenido la idea cuando vemos que se les ocurre a algunos padres pintar unas iglesias y que las iglesias en sí son preciosas. Y uno las vuelve a ver y uno dice, ay, por Dios, ¿cómo se le ocurrieron esos colores, verdad? Pero además la cita, que ya no la voy a encontrar, esa cita es preciosa, ¿verdad? Como que de quinceañera. Entonces, me pareció genial. Y como habla de la arquitectura costarricense, que realmente la deshacemos. No hay un edificio en este país que date más de 100, 120 años, tal vez 200, pero no creo que ni 200, o sea, todo lo vamos destruyendo de poquitos, ¿verdad? Y eso da mucha pena, ¿verdad? El tríptico de la locura en el centro de la religión y la ciencia, me pareció que fue muy interesante en el libro, cómo hay un conflicto entre la ciencia, la locura y la religión, y los tres siempre están en una tensión en este libro sorda entre todo lo que se habla, ¿verdad? ¿Qué es ciencia, qué es religión? Y la locura parece ser como la ebullición de esas dos cosas en el personaje principal. Me pareció muy interesante cómo lo logra. Y después tengo 2 preguntas, no sé si alguien las podrá contestar. Habla de un carnet de salubridad que le piden a las prostitutas. No tenía ni la menor idea de que eso en Costa Rica se había dado y quisiera saber si todavía se da,
porque me parece como interesantísimo de que le pidan un carnet de salubridad a las prostitutas. Eso es rarísimo. Después, la otra pregunta que tengo es, hablando de los tiempos pasados de las prostitutas de San José, dice, pensar que en tiempos de mi mamá salió de aquí una de las muchachas derechito a la casa presidencial. Se casó nada menos que con el presidente de la República. Quisiera saber si alguien sabe quién es, nada más para saber el chisme completo, porque me imagino que es cierto, porque cuando él habla de Pancha Carrasco y de General Bolio y todo esto, todo lo dice con cierta, o sea, cierto aplomo histórico. Entonces, si alguien sabe quién es la prostituta que salió directo para la casa presidencial, me gustaría saber quién es, nada más para entender el chismetico. Y, o sea, todas las citas son divinas. Creo que por ahí hay una que dice, un pueblo sin putas es un pueblo sin historia. ¿Quién se atreve a decir cosas así? O sea, eso es algo maravilloso. Y repaso el libro y cada 3 páginas tengo una cita increíble, ¿verdad? Y uno se para en esas frases y uno dice, por Dios, o sea, ¿cómo se le ocurrió a este señor? Y si tengo una crítica de este libro, es esa, que creo que el libro está lleno de frases maravillosas, pero no estoy segura que el todo del libro es tan maravilloso como las frases que tiene. Es decir, cuando terminé de leer el libro, la historia en sí no me terminó de llamar tanto la atención como me llamó la atención las frases individuales dentro del libro. No sé si alguien más tuvo ese sentimiento, pero sí me pareció que al final la historia no fue tan más allá, pero sí las frases dentro del libro y ciertas cosas que va apuntando, me pareció como que el autor, y ya esto es una crítica mía, tenía un libro de frases increíbles y buscó la manera de meterlas todas dentro de un solo libro, ¿verdad? Sin necesariamente que el todo en sí sea más grande que lo individual de adentro. Entonces, esa sí sería mi única crítica, pero igual el libro maravilloso, o sea, a pesar de eso lo disfruté montones y como digo, o sea, cada frase, o sea, si abre el libro a donde sea, es simple y sencillamente maravilloso, porque la ciudad de San José había renunciado a su pasado, o sea, la monotonía del pavimento, o sea, todo es maravilloso. Entonces, nada más esas 2 preguntas y ese comentario, la notita tal vez que no me gustó tanto, pero saludos a todas y gracias por compartir este libro conmigo. Gracias, Alegría. Rebeca tiene la mano, bueno, Rebeca Ramírez y después Rebeca García. Adelante. Gracias. Bueno, ya ustedes han señalado bastantes temas interesantes y eso hace ver cómo es un libro tan rico que permite muchos acercamientos de lectura, qué sé yo, del tema ambiental, la crítica social, los intertextos, hay mucha riqueza en el texto para hacer esas lecturas. Y ahora Alegría llamaba la atención sobre eso, hay muchas cosas que cuenta y no cuenta, que es parte de ese juego de crítica social que menciona por ahí la famosa vacuna contra las caries, que ya yo le estaba escribiendo a una amiga odontóloga para preguntarle si eso existía, el abuso de los agroquímicos, el machismo en la sociedad, que la pobre chiquita quedó embarazada va para la calle, la prostituta que se convirtió en primera dama, todas esas cosas que apenas menciona, enuncia y nos deja ahí como pensando, ¿qué será esto? ¿Qué más hay ahí detrás de eso? Entonces, es un texto que incita al lector a pensar más allá de lo que se está escribiendo en el texto, y ahí hay mucha ganancia. Mi personaje preferido del libro es doña Elvira, me encantó doña Elvira, es una mujer súper bien informada, una muy buena persona, y es maravilloso que la dueña del putero sea mi personaje preferido, la que tradicionalmente sería la mala de la película, ¿verdad?
Katy hacía referencia a estos personajes que andan en las calles, eso mirar, y yo me fui 30 años atrás cuando tenía que cruzar la de San José, desde el edificio de la Caja hasta por la Merced, donde quedaba la parada del bus, y me topaba un montón de chapulines de camino, y yo con el susto, y molestaban los mocosos. Recuerdo una vez que alguno me dio una patada, yo iba caminando y estiró el pie y me golpeó, y por dicha cerquita había unos policías, y yo, de una mocosa de 20 y resto años, no sabía cómo reaccionar ante eso. Había unos policías, entonces los dejé ahí peleando con los mocosos. Pero sí, es eso, de pronto no vemos a más allá de esas apariencias, y ahí yo creo que es muy pertinente lo que mencionaba Tatiana, que es algo que se hace un mal uso actualmente, que se habla de las personas diciéndoles personajes. El personaje tal, son personajes son los de los libros, pero extendemos la palabra para referirnos a seres humanos, a personas reales, que sí, yo estoy total desacuerdo, y no debería hacerse ese uso en ningún momento, porque es dejar de ver que es un ser humano, y además desde el punto de vista del significado de la palabra está fuera de contexto, ¿verdad? No solo es un error gramatical, sino también un error de humanismo, de humanidad. Los intertextos, volvemos a ese tema, son inacabables desde el inicio hasta el final. Las referencias mitológicas más que ya sabemos, Polifemo, el Cíclope y demás, pero hay una muy interesante, ay, se me escapó el nombre, Jerónimo, se decía que él era yo el peor de todas. Inmediatamente pensó en la película de María Luisa Pember de 1990, no sé si la vieron, así se titula, Yo la peor de todas, que es como firma Sor Juana cuando se, cuando se declara culpable de lo que se le estaba culpando en su momento. Entonces, la película maravillosa, se lo recomiendo, pero si pueden leer el libro de Octavio Paz, en que se basa la película, mejor. Es Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Ese es el libro de los libros más maravillosos que he leído. Léanlo si lo tienen. Bueno, por ahí lo anda buscando Alegría. Es una belleza de libro, muy recomendado. Léanlo. Sor Juana, para seguir con la referencia, empezó su paso por los conventos con las carmelitas descalzas, pero enfermó y luego se pasó a la orden de San Jerónimo. Entonces ahí encontramos otro lazo con el personaje, ¿verdad? Ella era una monja muy educada, muy culta, que leía, que tenía sus cosas. En la película lo muestra de una excelente manera, muy conocedora, muy erudita. También me hace mucha gracia por ahí cuando hace referencia al inglés como esas lenguas bárbaras. Y no deja de tener razón. Un poquito haciendo ese análisis de cómo ahora los tecnócratas, la gente no la gente culta, sino los tecnócratas, la gente de todo para ayer, hagamos todo lo más rápido posible, no bien hecho. Un poco viene esa filosofía del tiempo y dinero, que viene como más del inglés. Estamos dejando de lado toda esa cultura que nos viene, ya estoy haciendo un poquito clasista, pero en el sentido de ese origen latino, de la formación greco-latina culta que exigía ciertas, cuando hablaba de los aristócratas, era el gobierno de los mejores, porque eran lo mejor preparados, la gente culta, la gente que leía. Ahora nos estamos viendo a eso. Hay una película canadiense, no recuerdo ahora el año, pero se titula así, Las invasiones bárbaras, y un poco narra un poco esa historia de cómo estaban unos académicos ya bastante mayores y los llegan a visitar los hijos que ya no son de ese tipo de formación, sino que son de esos del tiempo y dinero, y vamos rapidito, no perdamos mucho el tiempo por acá. Bueno, eso es otra cosa. Los personajes quijotescos, la alusión que hizo Rebeca al tema me pareció maravillosa, porque yo no lo había percibido, pero sí, Jerónimo es un Quijote. Eso es una maravilla.
También la reflexión que hicieron sobre esa destrucción de los edificios, que está la crítica directamente en el texto, y me parece maravilloso cómo lo pinta al meter a Polifemo en esa cueva que se convierte la casona donde está el putero. Entonces él ahí explora y encuentra verdaderos tesoros. Entonces pensemos cómo muchos de esos tesoros se perdieron entre los escombros y de pronto se convirtieron en parqueos, esos espacios. A ver, ¿qué más? Bueno, también hacía referencia, me parece que fue Alegría, a cómo, y también Tatiana, cómo estos textos nos dan mucho para hablar sobre temas sociales y nos da para hablar largo y tendido más allá de lo que está en el texto. Y quería destacar de nuevo esa clarividencia de los escritores, que lo hemos visto en muchos casos. Ya vimos La loca de Gandoca, cómo un texto sobre un tema hace que la gente hable de ese tema, porque son los primeros en tratarlos esos temas. Hemos visto mucha novela histórica que hemos leído en el club, porque con la novela histórica se pueden decir muchas cosas que los libros de historia no dicen, entonces nos hacen reflexionar sobre esos temas. Entonces hay que querer mucho a los escritores y sobre todo a los escritores de Costa Rica, que cuentan la historia de nuestro país, y de una forma como lo hace en este libro Fernando Contreras, que lo hace en diálogo con la literatura universal, como ya llamaba la atención sobre eso, Alegría. Ay, también me llamó la atención mucho ese encuentro entre la ciencia, la religión y la que sale la locura de Jerónimo, porque en Jerónimo se dan ambas, se da ese choque entre su acercamiento a la medicina, a las plantas, a todo ese conocimiento que tiene de siglos anteriores, y está la creencia religiosa y la creencia en ese Dios al cual le da características femeninas, que si uno lee la descripción que hace casi al final del libro, sobre la que llamaba la atención Rebeca, es una descripción de la Pachamama. Entonces ahí entra en juego más elementos de intertextos, de esos elementos mitológicos, pero ya más localizados en el espacio latinoamericano, ¿verdad? O cómo es que le dicen ya no es Latinoamérica, le dicen Abya Yala, para utilizar los términos que se utilizan para ese espacio no colonizado. Y esos son los comentarios que tengo de momento. Ya le cedo la palabra a mi tocaya. Gracias. Bueno, yo quería referirme a las dos inquietudes que tiene Alegría, que tal vez no se las puedo responder con un conocimiento profundo, pero que hasta donde conozco, en el caso de Costa Rica, el ejercicio de la prostitución, si es en una persona mayor de edad y por voluntad propia, no es ilegal. Lo que está penalizado es la inducción a ese ejercicio en menores de edad, en incapaces, ¿verdad? O sea, ya digamos, promoverlo como un negocio, eso sí está penalizado, pero ellas pueden, las trabajadoras del sexo pueden ejercer libremente, pero sí dentro de los requisitos que se les solicitan. Creo que por ahí hizo un aporte Katia de cómo se hacía hace algunos años atrás, es a través del Ministerio de Salud, y según entiendo el INAMU tiene también una campaña de protección, porque precisamente pues por el tipo de trabajo que ellas hacen están con sobrada razón expuestas a adquirir varias enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, el VIH, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellas sí se requiere que tengan un control, creo que es de manera semestral que se les pide. Lo que pasa es que este control pues a veces se burla, ¿verdad? Y en el país vienen muchas muchachas de otros países que están ejerciendo ilegalmente, entonces no siempre es completo, pero el Estado, hasta donde se ha podido, lo ha promovido desde mucho tiempo atrás, y ahora con controles bastante más firmes, y eso les ha permitido pues detectar a manera de prevención muchas de las enfermedades que pues nosotras las mujeres indudablemente por nuestra condición biológica estamos bastante más expuestas, ¿verdad? Y requerimos un control más intenso conforme avanzan los años. Entonces, sí entiendo, ellas tienen que tener un carnet de salubridad y son atendidas por lo menos en los temas básicos, ¿verdad? Ellas se han sindicalizado también, entonces yo entiendo que han dado algunas luchas en este sentido, pero que sí, que efectivamente hay ciertas, digamos, casas de prostitución o nightclubs o todo ese tipo de centros donde ya se sabe
que hay un libre ejercicio, ¿verdad?, de trabajadoras sexuales y que algunas veces puede llegar las autoridades públicas y dentro del chequeo que hacen o el control que ejercen, pues pedirles el carnet de salubridad. Y con respecto al tema de la prostituta que sale, que llega a ser primera dama, bueno, creo que pudiera estar relacionado porque Beatriz Zamora llegó a ser primera dama y se casa con don Ricardo Jiménez Oriamuno, finalizando él. Recuerden que don Ricardo Jiménez Oriamuno fue 3 veces presidente de la República, y no solo presidente de la República, tuvo la particularidad de que en algún momento fue presidente de los 3 poderes de la República, de la Corte Suprema, de la Asamblea, y 3 veces ejerció el cargo de presidente de la República. Doña Beatriz Zamora y su hermana Vicenta eran 2 muchachitas campesinas de lo que hoy es Ciudad Colón, no recuerdo el nombre, con el que se conocía Villa Algo en aquel momento, y ellas cogían café, se vienen a Costa Rica para que trabajen en una casa de personas adineradas, ¿verdad? Como sirvientas, que era lo que antes se trabajaba, pero caen en la suerte de que en esa casa, digamos, las trataron bien, las educaron y eran muy lindas físicamente. Entonces, ellas ya empiezan a luchar contra esos temas de la sociedad porque no podían ir más allá de su condición de pobreza, pero como que se emancipan ya de dejar de ser sirvientas y empiezan a trabajar en una casa de estas. Y hay una anécdota de que precisamente una de ellas en la falda, creo que era doña Beatriz Zamora, se le subió una vez una cucaracha y empezó a gritar. Entonces, de ahí le quedó el apodo de la cucaracha. Entonces, como forma de burla de la oposición, de quienes eran los opositores políticos de don Ricardo Jiménez, en las campañas de plaza pública y todo eso, entonces le tocaban el corrido mexicano de la cucaracha, porque era su forma como ofensiva de decirle. Ellos tuvieron una relación durante muchos años, primero vivieron juntos y luego él se casa con ella. Él casi como don Ricardo siempre fue un hombre muy de ideas muy firmes, ¿verdad? Aunque eso significara que no fueran populares, ¿verdad? Y bueno, no en vano llegó hasta donde llegó, ¿verdad? Y fue criticado, por supuesto, por la moral imperante en aquella época y la alta sociedad y el gremio cafetalero y demás. Él se impuso porque ella obviamente deja el negocio, o sea, es una decisión de amor. Incluso hay una carta lindísima que ella le escribe. Ella empieza a padecer de un mal, no recuerdo muy bien ahorita si era cáncer o algo, y ella va a Estados Unidos a un tratamiento, regresa y muere en Costa Rica, en los brazos de él. Entonces es como una historia de amor de un prócer político, pero la han ocultado mucho por su condición y los orígenes que tuvo esta señora Beatriz Zamora, que la apodaban la cucaracha. Yo me imagino que anda por ahí porque estamos hablando de los años 30, 33, 34 por ahí, y como ella menciona que su mamá, doña Elvira, ¿verdad?, menciona que su mamá era amiga de Carmen Lira, estamos más o menos en un apogeo un poco de cuando pasan esos próceres del Olimpo a la parte de revolución en Costa Rica y las ideas comunistas, ¿verdad? Entonces, pudiera andar aproximada, ¿verdad? No le aseguro que sea así, pero creo que por ahí anda. De acuerdo, gracias. Perdón, tiene entrada en Wikipedia, me puse a buscarla. Y sí, hace mención a la prostitución, pero me parece una historia hermosísima, que es una tristeza que le hayan pasado por alto por cuestiones moralistas. Iba a hacer la acotación porque conforme Rebeca nos iba contando, porque yo esto es algo que desconocía también, igual que Rebeca me metía a Wikipedia, pero les puedo garantizar que lo que nos contó Rebeca es mucho más amplio que lo que aparece en Wikipedia. Entonces, qué interesante, sí. Ahora ya me entró la curiosidad y voy a tratar de buscar más referente a Beatriz, ¿verdad? Y quería ampliar, aprovechando que tomé la palabra, con respecto a la atención de las trabajadoras sexuales. Hasta hace poco, porque sí, digamos, no tiene ni una década, digamos, la caja buscó una figura para poder asegurarlas. Creo que es como trabajadoras del entretenimiento, no sé, de esas categorías que aparecen en el
en este tema civil, ¿verdad? Pero bueno, digamos, ya se pueden asegurar. Y hay un programa que tiene la caja, que no, bueno, perdón, no es la caja, en realidad es el sector salud, digamos, ministerio, INAMU, caja, etcétera, etcétera, y digamos varias instituciones, que está ubicado en 6 áreas de salud o clínicas, como se conocían antes, ¿verdad? La Mata Redonda, que es la Moreno Cañas, la Carmen Montes de Oca, que es la que conocemos como Clínica Central, las 2 Heredias, Heredia Virilla, Heredia Cujuquí, en Alajuela, la Alajuela Norte, la Marcial Rodríguez y Punta Arenas, San Rafael de Punta Arenas. Ahí hay, digamos, son áreas de salud donde se desarrolla un programa específico, particular, y se ubicaron ahí, pues no por casualidad, sino porque son centros donde se identificaron que existen más trabajadores del sexo o trabajadores sexuales. Y sí, digamos, hay una serie de exámenes que se le hacen de detección de enfermedades de transmisión sexual, de VIH. Bueno, ahora que existe, digamos, el PrEP, que es preventivo para evitar la transmisión del virus del VIH, digamos, ya se les suministra métodos anticonceptivos, métodos también para evitar de barrera, preservativos femeninos, preservativos masculinos. Hay programas de capacitación, perdón, de educación sexual, y de salud reproductiva. Y sí, efectivamente, digamos, hay muchas y muchos, digamos, que efectivamente cumplen con su rutina de citas, ¿verdad? Evidentemente porque es de su interés, digamos, resguardar y proteger su salud, y entonces ahí se les va llevando ese control, qué sé yo, pero como en todo, ¿verdad? Porque ahora lo Entonces, mencionaban. te Perdón. interrumpo un poquito, incluye a los travestis también, nada más por... Sí, sí, sí. Digamos, en estas áreas de salud no solamente es el programa para trabajadores sexuales, también, por ejemplo, de una vez se incorpora también a las personas que viven con VIH. Y me falta, porque es un programa, em, no, se me va ahorita, porque es un programa, digamos, que no solamente es para trabajadores sexuales, sino, digamos, para cierta población, digamos, con algunas características ahí comunes, pero bueno, el tema es que, digamos, cuando se evalúa, digamos, la aceptabilidad de este programa, que es multidisciplinario, o sea, hay enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, hay un montón de gente involucrada ahí, asesoría legal, tienen, o sea, digamos, por eso decía yo que es el sector salud, no es, aunque se desarrollan en espacios físicos de la caja, es algo que es más amplio, ¿verdad? Donde intervienen otras instituciones. Pero efectivamente, digamos, hay otro grupo de población que también forma parte de de los trabajadores sexuales que no participan, pero por lo que mencionaron ahora, porque no es, digamos, no son personas que laboren digamos, que laboren en este servicio por voluntad propia, ¿verdad? Sino que son trata de personas, son menores de edad, etcétera. Entonces, obviamente no van a asistir, ¿verdad? Pero ha sido un programa, digamos, que ha resultado importante, digamos, cuando se miden los indicadores, por ejemplo, que lo podemos medir a través por ejemplo, de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, digamos, sí se ve digamos, se ve ese impacto, por lo menos en esa temática, ¿verdad? Pero bueno, digamos, vamos a ver, digamos, como un carnet, como el carnet azul, la tarjetita azul de niño sano, digamos, así como un carnet que diga trabajadora sexual, no, pero sí, digamos, si hay un programa específico de atención particular donde se lleva un control específico, digamos, con ciertas características muy sensible. De hecho, es un programa, no sé, me parece que tiene mucha sensibilidad. Yo por lo menos conozco, he conocido, digamos, el testimonio directo, digamos, de personas que participan en esos programas y tiene una gran aceptabilidad. Realmente, digamos, ha sido muy exitoso. Y lo más importante, digamos, que a la gente le gusta, ¿verdad? Porque se sienten tratados eh, adecuadamente, como corresponde, no sé, humanizados, no sé, ¿verdad? Pero bueno, ahí está.
cambio. Tatiana Saray menciona en los comentarios que ella en la clínica central trabaja en este programa y señala que incluye trabajadores del sexo y hombres que tienen sexo con hombres. Ah, sí, cierto, Saray es de la clínica central de la Carmen Montes de Oca. Ujú. ¿Qué cosas? Ahí, por cierto, ahí el médico que trabaja ahí es muy bueno, digamos, lo quieren mucho, pero lo adoran. Yo oigo los comentarios de las personas que participan en esos programas y, o sea, lo adoran. Salas, ¿verdad? Creo que es de apellido Salas. ¿Qué cosas más lindas tiene Costa Rica? A veces uno se topa con esas cosas y uno dice, qué maravilla que somos un pueblo que a veces dentro de todo agarra algo y lo hace bien. Sí, ahí Saray confirma que es el doctor Salas y que es un amor. Ah, sí, o sea, Ah, yo escucho, o sea, yo conozco, tengo personas conocidas que participan en esos programas y, o sea, yo digo, bueno, que el doctor Salas dure así como mucho porque se ve que lo adoran. Jonathan, creo que es el nombre, pero así lo adoran. Es como, se ve que, no sé, es como muy buena persona. Bueno, pues se necesita, digamos, personas que aborden esto sin estigmas, sin prejuicios, sin nada, ¿verdad? Con total empatía. hay dos comentarios más de Saray que quisiera leer porque ella hoy no puede hablar directamente en la actividad, sino que escribe los comentarios por acá. ¿Cuántos Jerónimos llenos de conocimientos y sabiduría andan en las calles incógnitos, ignorados por la sociedad por el simple hecho de su aspecto y de no seguir los lineamientos que la sociedad exige? Y este otro, me encantó la frase: para darles consejos a las madres de niños diferentes, hay que ser madre de un niño diferente. Yo que he trabajado con niños con capacidades diferentes, esta frase es totalmente cierta. Y continuando con esa frase, también dice que para ser madre de un niño diferente hay que ser una persona grande, hay que ser una madre grande. También me pareció muy apropiado porque uno piensa en las mamás que tienen eso, esas cuestas para arriba y realmente que le ponen, hay gente que son héroes y heroínas de este país que uno ni siquiera se da cuenta y que todos los días están lidiando con eso, ¿verdad? Ah, y si me permite, ya me metí. Ese es otro de los temas de este libro, que me pareció un tema que nunca se trata, que es un tema muy interesante, que es las madres que no quieren ser madres. Y lo trata de una manera muy, sí, eso es lo que es. O sea, ella no quería ser madre de él en específico, pero ella no quiere ser madre. Eh, y cuántas veces di una de esas cosas que nos dicen tanto a las mujeres que si no somos madres no somos mujeres, ¿verdad? O no somos completas, o no somos quién sabe qué, ¿verdad? Y eso lo aborda este libro de una manera muy oblicua, pero está ahí ese tema y ese es otro, o sea, de los múltiples temas que tiene este libro, ese es uno de esos temas que me pareció que aborda y lo aborda de una manera muy bonita, porque lo recoge la sociedad, ¿verdad? Creo que era Hillary Clinton que escribió ese libro que se toma, que para que crezca un chiquito se ocupa un pueblo, y eso fue esa casa, ¿verdad? La mamá no lo quiere, pero hubo suficiente gente para que el niño fuera criado de una manera lindísima, ¿verdad? Un par de comentarios al tono con esto que están señalando, lo más reciente de las madres que no quieren ser madres, y un poquito ahí es donde vuelve el tema del machismo. Ella era una muchachita, ¿cuántos años tenía? 15, 16 años. Aun cuando hubiera consentimiento, pues eso era, de ahí no. Y tras de eso la echan a la calle, no era algo planeado, no era algo consentido, o sea, era el niño producto de un abuso, en definitiva. Y es parte de una sociedad patriarcal, una sociedad machista, donde se piensa que las mujeres son propiedad para ser utilizada. Eso por una parte, y volviendo al tema de los niños diferentes, me parece muy interesante la observación que hacen porque vemos la diferencia en lo que se ve lo que está a plena vista, lo que nos hace diferentes, el ojo en la frente,
el sobrepeso, que se nos cae el pelo, lo que sea, nos falta una pierna, no vemos bien, lo que sea, lo vemos en esas cosas externas, tratando de meter a todos en un cajón, que hay que ser de esta forma, esto es ser hombre, esto es ser mujer, la mujer es esto es el hombre y punto, el que se salga de ahí, o sea, no está bien, hay que meterse en esos cajoncitos de lo que es ser. Pero al final deberíamos partir de la diferencia, de que todos los seres humanos somos diferentes, más allá del aspecto físico, es lo que está aquí, lo que nos hace diferentes y deberíamos acercarnos a las personas, escucharlos y enriquecernos de la diferencia. Pero partimos de que la norma es que todos tenemos que ser iguales, no puede haber nada más horrible que todos seamos iguales, cortados con la misma tijera. Y es lo que promueve la sociedad. Lo único que quiero es desde aquí mandar un llamado a promover la diferencia, a escucharnos, a entendernos, a hablarnos, a enriquecernos con todas esas diferencias que tenemos todos los seres humanos. Es algo muy extraño porque la sociedad pide las dos cosas a la misma vez, pide que uno sea completamente convencional y sin embargo la gente que realmente es excepcional, ¿verdad? Einstein, Mozart, cualquier persona que es completamente excepcional, esos son los héroes. Entonces, a la misma vez que uno tiene que ser completamente convencional, uno tiene que apuntar a ser completamente no convencional y las dos cosas a la misma vez hace que uno creciendo sea una cosa, se sienta muy, el conflicto que le causa a uno es terrible. Pero para seguir en esta línea, esa excepcionalidad es para los hombres. Mencionó dos hombres, Einstein, Mozart. Si una mujer se sale del canasto para ser excepcional, primero le habrán puesto todas las trabas de camino para que llegue. Después de eso la culpan porque abandonó a los hijos, lo que sea. Abandonó a los hijos, ni hizo tal cosa, o es súper excepcional. Ninguna mujer puede hacer eso. Cuando el hecho de enfrentarse en la vida a tantas situaciones difíciles, en cierta medida nos hace ser bastante excepcionales a todas. Yo he tenido suerte, la he llevado muy fácil, pero pienso en mi mamá, pienso en tanta gente. Estoy leyendo un libro de Rebecca Solnit, de cómo ella se convirtió en feminista. Muy interesante porque ella lo que menciona es que las mujeres estamos expuestas a tanta violencia hacia las mujeres que cada una de esas cosas que vemos, cada vez que se mata a alguien, una mujer en la televisión, cada vez que oímos de una violación, cada vez que salimos a la calle y nos chiflan, cada vez que nos persigue alguien en la calle, cuando vamos caminando y tenemos miedo de si vamos a llegar a la casa o no, o sea, todas esas cosas que no tengo que describir porque todas las hemos vivido. Dice que cada una de esas se va metiendo en el psique de uno y que las mujeres realmente tenemos que vivir con post-traumatic stress disorder, que no hay mujer en el mundo que no viva con eso. Y menciona, tiene una frase lindísima, que cómo sería un mundo donde realmente las mujeres pudiéramos ser libres de verdad, sin tener todo eso metido en nuestras cabezas, de ese miedo que es, o sea, y todas aquí tratamos de vivir sin ese miedo y para afuera no lo decimos. Pero si estamos en una calle sola, nos metemos las llaves dentro de la ¿verdad? Para defendernos, o siempre estamos viendo a dónde están las salidas. O sea, todas las mujeres vivimos con miedo siempre. Y nos causa un problema psicológico del cual nadie nunca habla, ni nadie nos dice que eso es parte de por qué no podemos dormir, de por qué tenemos ciertas condiciones, y es porque todas tenemos síndrome del estrés traumático que la sociedad nos causa, ¿verdad? Desde que nacimos. Pero bueno, eso es otro libro que estoy leyendo. Muy recomendado, Rebecca Solnit, por aquello. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte adicional de la lectura. Rebe. Olvidé que iba a hacer una crítica filológica, que lo he visto mucho en varias ediciones recientes que hemos leído. Le vi muchas erratas al libro. O sea, yo creo que las editoriales costarricenses deberían, me imagino que por ahorrar costos no se lo están pasando a un filólogo, o el filólogo no está revisando bien, no está haciendo su trabajo bien. Pero yo
varias palabritas las señalé ahí, que no puedo quitarme el disco de filóloga y últimamente estoy muy angustiada por ver lo mal que escribimos, estamos muy mal en educación, pero cuando ya esos errores llegan a libros que estamos leyendo de una editorial nacional, me preocupa mucho, me preocupa mucho. Entonces, hacer un llamado a que seamos a las editoriales a que sean más cuidadosas con los productos que sacan, porque de ahí es donde aprende la gente de los libros y hay que enseñarles bien. Y en el 2010 salió una nueva gramática de la lengua española y parece que mucha gente no se la ha leído porque hay muchas cosas que ya no se usan que de pronto aparecen por ahí. No culpo al editor porque eso es responsabilidad exclusiva de las editoriales. Carol y después María, adelante. Hola, perdón, ahí que tenía la cámara apagada, pero como estoy en otra cosa a la vez, entonces, para no distraer. Bueno, a mí el libro me gustó mucho, honestamente tengo que reconocer que nunca leí Única mirando al mar en el cole, entonces me gustó mucho. Me hizo gracia porque después de que leí el libro fui a San José a una cita médica en la clínica bíblica y anduve como por ahí y me hizo gracia porque el libro puede tener, no sé, 20 resto de años, creo que es de los 90 y ver a San José era como estar leyendo el libro, es como una ciudad que se quedó en el tiempo. Me llamó mucho la atención eso y me hizo acordar mucho a mi abuelita, que ella era de Cristo Rey y vacilaba, siempre nos decía, pero cuando era un buen barrio. Entonces, al leer todo ese libro y todo me trajo como recuerdos hasta de mi abuelita. Muy interesante que toda esa crítica social sigue vigente, a pesar de tantos años después de haber leído, de que el autor escribió el libro. Y ahorita es que estaba escuchándolos a todos, la verdad es que es muy interesante. Justo en estos días en Twitter, que por cierto ahí les pasé en el chat el link, estaban hablando de personajes de Costa Rica que sería interesante como hacer una película o indagar más la historia y estaba justamente Beatriz Zamora. Entonces yo lo agarré y yo dije, bueno, yo creo que la que están hablando en el libro debe ser ella. Y ahí mencionaban eso de la cucaracha. Entonces, cuando lo mencionó ahorita Rebeca, yo dije, ah, mira, sí, ese es el mismo que estaban hablando en Twitter. Entonces, no, muy interesante el libro, bonito porque en el club nos dan esa oportunidad como de leer cosas que tal vez por iniciativa propia, como dijo Alegría, no lo íbamos a leer. Entonces, no, ese era mi aporte y muchas gracias a las coordinadoras, como siempre. Y muy interesante este libro, voy a buscarlo mirando al mar a ver si me animo, ya yo quedé un poco atrás, pero nunca es tarde, entonces muchas gracias. María, adelante. Sí, gracias. En relación con lo que decía Rebeca, a mí me llamó la atención, y él es filólogo, ¿verdad? Me llamó la atención, por ejemplo, y sí ahora no lo encuentro, pero yo lo señalé, que usa mal desapercibido. Y es impresionante como la gente usa mal esa palabra, y en el caso, por ejemplo, los periodistas es impresionante. Y le recomiendo a Rebeca que no lea un libro que acaba de sacar un colega sobre Monteverde. Yo creo que ahí le da el infarto. Es impresionante la cantidad de faltas ortográficas que tiene. Bueno, yo le decía a mi esposo que cómo la editorial sacó ese libro, ¿verdad? Incluso está revisado dice que es corrección de estilo, ¿verdad? Pero no sé, si alguien se lo revisó, yo diría que lo estafaron porque es una barbaridad. Yo sí creo que incluso como periodista, porque también oye, una tiene también problemas de ese tipo, ¿verdad? Pero sí creo que sí deberíamos hacer el esfuerzo por utilizar mejor nuestro idioma que es tan rico, tan rico, ¿verdad? En contraposición con esto que estoy diciendo, tengo que decir que acaba de terminar de leer también el libro de Carlo Gallini, La caída del águila, que me impresionó ese libro, me impresionó por el lenguaje que utiliza,
por el léxico, ¿verdad? Estamos hablando que lo escribió en 1920, entonces dice uno, qué barbaridad. Y en estos momentos uno le pide escribir a un muchachito de colegio una composición y el lenguaje es muy, pero muy pobre. Entonces, bueno, nada más ese era mi aporte. Cambio. Gracias, María. Rebeca, adelante. García. Ujú. Gracias. Es que pegándome un poquito al comentario y la preocupación que nos dicen Rebeca y María, me sumo y les quería contar una experiencia personal ahora que estamos así como casualmente en el grupo un poco más íntimo y sin la grabación total, pero igual no hay problema, es una preocupación que tengo. Yo tengo ya casi 3 años de dar un curso en la universidad y precisamente en el grupo que me tocó este semestre, que ya estamos bajo el esquema, por lo menos para este semestre que está finalizando, bimodal, que era 50% virtual y 50% presencial, ahora ya regresamos totalmente a la presencialidad. Vieran lo alarmante que resulta y la preocupación que tengo y se los comento porque creo que desde nuestras casas o desde nuestras trincheras en el tema de amantes del lenguaje y del español, que es particularmente tan rico, la lucha es muy constante y yo creo que en un club como el nuestro, ¿verdad? Que no significa que todas sepamos todo, ¿verdad? Ni tenemos la preparación profesional como la que tiene, por ejemplo, Rebeca, que ya es profesional en ese campo, pero que sí te compartimos la misma preocupación. A mí me ha tocado este año ya trabajar con lo que podemos llamar la generación de muchachos de la pandemia. Y vieran cómo se nota la diferencia, digamos, por las bases que ellos traen. No les gusta leer, no les gusta escribir, incluso acostumbrados a un examen de desarrollo o de planteamiento de un caso donde uno dice, bueno, es un examen de desarrollo, incluso se rotula como tal y se les dan las coordenadas para que desarrollen y de pronto el desarrollo es como un tema de 5 renglones. Vieran qué difícil y digamos desde la academia es una gran lucha. Yo se los manifiesto a ellos siempre que tengo oportunidad al margen del tema de formación de fondo. Casi que encarecidamente les ruego, lean, por favor lean, porque vieran cómo hay que motivarlos y estoy muy preocupada incluso por los que vienen todavía un poquito más atrás. O sea, esos otros chicos que van a entrar ahora, creo, no digo que sea solo producto de esto, de la coyuntura pandémica, no digo que lo sea, pero sí he podido notar la gran afectación que existe y les comparto la preocupación para que ustedes quienes tienen hijos, nietos, hermanos en formación o hermanas, demos esta lucha porque hay que motivarlos mucho a ellos y esto se refleja, véanlo en los ejemplos que nos están poniendo las compañeras, en gente que pues a pesar de que tiene un título resulta descuidada cuando si hay alguien a quien debemos respetar, quienes producen literatura es al lector y creo que una forma de respetar al lector es siendo cuidadoso y pulcro hasta donde se pueda, ¿verdad? Hasta donde el conocimiento propio llegue y para eso existen personas profesionales que hacen esa otra labor fiscalizadora, ¿verdad? Pero les comparto esta preocupación porque yo estoy viviendo en este momento la experiencia directa y personal de batallar con la formación de los muchachos que traen unas bases muy escasas en el tema de lectura, redacción y ortografía, expresión de ideas básicas. Entonces creo que es una preocupación que probablemente compartimos todos en nuestro club. Y hay ahí desde las trincheras que nos toque luchar un poco contra eso y en pro de ellos. Muchas gracias. Ay, solo quería nada más para el final, que si alguna me pudiera orientar y saben dónde puedo conseguir el texto de Didion. Y es que yo lo había encargado en la librería francesa, pero me comunicaron que no lo van a poder traer. Y es el único que me falta. Si alguien sabe físicamente, preferiblemente, pero si alguna supiera ahí, agradecería que nos lo comparta. Gracias. Bueno, no veo ninguna manita más levantada. No sé si
Bueno, ya Rebeca levantó la manita. No, tal vez un poco para ampliar sobre este tema, que ya que ya casi ni podemos confiar en los libros para hallar la ortografía correcta. Eso es triste. Estamos cayendo casi como si estuviéramos a esa altura leyendo El Quijote como un español de hace quién sabe cuántos años, ¿verdad? Para atrás. Creo que el principal problema que tenemos ahora es que la gente no lee y los profesionales que hay ahora ejerciendo instituciones públicas, empresas y demás de gente que no lee. En términos generales, la mayoría de la gente no lee. Yo que leo tantas cosas, veo tantas cosas ahí que se producen en la oficina o que se transmitan se transmiten ahí por webmaster, circulares, reglamentos, o sea, leyes, está todo tan mal escrito que se ha perdido el amor por la lectura y por el cuidado de la forma de escribir. Nos cuestan conceptos muy básicos y ya lo señalaba un estudio que hicieron recientemente sobre la forma de redactar, que la gente está omitiendo esas palabritas para unir las oraciones y uno lo ve, que como que lo van poniendo ahí a la par ideas, pero sin unirlas, sin hilarlas, falta esa cohesión entre las ideas, faltan elementos básicos que se aprenden. Como digo cada vez que doy un curso de redacción, leyendo mucho, escribiendo mucho y corrigiendo mucho. Y eso es preocupante porque necesitamos de leer para acceder al conocimiento en cualquier área. O sea, es lo primero que debe hacer una persona, aprender a leer bien, leer mucho para acceder al conocimiento en matemáticas, ciencias, biología, derecho, ingeniería, lo que sea. Cualquiera que sea el área por la que nos vayamos, hay que hacer lo básico, que es leer, es la forma que tenemos. Usted no aprende de algo viendo videos en YouTube, esa es la mentira más grande con la que están creciendo los muchachos que piensan que se comen el mundo viendo un video en YouTube donde les explican cómo hacer cualquier cosa. Bueno, yo estoy muy triste, me siento, eso me angustia mucho porque por todo lo que viene de lado, no solamente que vamos a tener malos profesionales por ahí ejerciendo, sino el hecho de que vamos a tener seres humanos sin sentido crítico, que es una de las cosas importantes que desarrollamos con la lectura, esas neuronas que empiezan a trabajar y nos hacen cuestionar las cosas, hacernos preguntas, buscar respuestas en diferentes fuentes, identificar fuentes fiables y las que no lo son. Y vamos a seguir haciendo las cosas que hacemos cada 4 años. Entonces, cuando elegimos a los que nos gobiernan, falta total de sentido crítico, dejarnos llevar por las luces, el escándalo, los gritos y no leyendo pausadamente las propuestas que nos hacen los candidatos, lo que está ahí, lo que nos están prometiendo, leer entre líneas en esos discursos. Un buen lector sabe leer detrás de lo que nos está diciendo la gente, sabe detectar mentiras, cosas tan básicas, pero la única forma de hacerlo es leyendo mucho y variado, entrando en diálogo con otras personas, como hacemos en estas reuniones, escuchando diversos criterios, aprendiendo todos juntos. Bueno, ya un poco de desahogo. Ojalá, que dicha que no tengo hijos, porque si no estaría ahí encima diciéndoles que lean. Me encantaría tener uno y que leyera mucho. No tengo la respuesta de cómo hacer que los niños se enamoren de los libros. Yo por dicha crecí en una casa donde mi papá tenía una biblioteca y yo le agarraba los libros y me enamoré de los libros. No todo el mundo tiene eso, no todo el mundo tiene esas posibilidades. Lo único que puedo decir es que sigamos promoviendo la lectura y regalemos libros a la gente para que los conozcan. Si leemos un libro, no lo dejemos ahí acumulando polvo, regalémoslo para que más gente lo lea y acceda a ellos. Y era eso lo que quería agregar. Gracias, Rebe. Le doy la palabra a la otra Rebeca. Perdón, luego... es que no había bajado la mano, disculpen. Ah, ok, entonces Tatiana Carvajal, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, ya han dicho todo y más. Yo quería comentar que por dicha leí el libro en este momento y también gracias al club, porque hace todos los años cuando me había tenido que leer Única mirando al mar, no tengo esa sensación
que tengo ahora con este libro. Tal vez justamente porque me faltaba todos estos años de aprender y de leer otras cosas como para disfrutarlo como lo disfruté. Entonces yo no me acuerdo, igual fue hace mucho, pero no me acuerdo haber disfrutado Única mirando al mar como disfruté este libro, por todo lo que ya han dicho, por todas las como mini cuentos o mini historias que tiene dentro del mismo texto, dentro de toda la historia, la descripción que hacen de Dios como una mujer y todo eso, bueno, eso me encantó. Este, no más al principio del libro que habla cuando Jerónimo conoce el calipso, eso me gustó muchísimo y que se lo lleva pues al putero y que ellos llegan ahí y que la música y todo eso, eso me gustó mucho, mucho. Y robándole ahí a Rebeca que dijo que su personaje favorito era Doña Elvira. Bueno, no es Doña Elvira, sí me parece muy buena. Mi favorito es Consuelo. Y me la imagino una mujer ahí toda grande, toda fuerte, pero toda como, no sé, es que viera que mi abuelita es una mujer súper fuerte, pero no tuvo nada de oportunidades en esta vida. Y entonces ella todo el tiempo es como, haga usted, vaya usted, busque usted, conozca ese lugar, vaya a este otro lugar, como todo lo que ella no. Entonces yo me imagino igual a Consuelo como tan grande y tan fuerte, pero ok, esta es la vida que me tocó. Y entonces igual la asumo. Y bueno, que a mucha gente obviamente nos pasa y la cotidianidad nos consume y demás, pero es bien bonito porque ella todo como que lo resuelve como con paz, no sé cuál será la palabra, porque yo veo que es como muy elocuente, como muy, uy, Jerónimo, uy, el otro, preocupada, pero tratando de resolver en su espacio. Hay otra cosa que me gustó muchísimo, las mañanas de las muchachas, que se despertaban a las 10 y la descripción esta de que está en la cama y entonces empezaba a entrar un rayito de sol y apenas empezaba a mover. O sea, es que yo me podía imaginar toda la escena. Es demasiado lindo, no sé, toda esa descripción es tan viva y tan bien hecha. Yo disfruté mucho toda esa lectura tan detallada, tantos detalles, tantas cosas que me ponían prácticamente en ese lugar, o yo sentía que estaba viendo a la muchacha despertarse, apenas mover que sacaba un pie de la cama o algo así, no me acuerdo cómo era que lo decía exactamente, pero está muy bien y tal vez pienso que lo que Alegría decía del final o del todo, yo lo que siento es que tal vez yo pensaba, uy, debe ser un final ahí todo trágico de Polifemo y que quién sabe ni qué le va a pasar, eh, o sea, toda una tragedia ahí sangrienta, quién sabe qué, y más bien es como tranquilo, como, no, se convirtió en un árbol y Jerónimo quiere ser un árbol también, entonces también como en paz todo el mundo, y tal vez yo esperaba ahí que pasaran más cosas, como que no quería que se terminara la historia, supongo. Entonces, más bien esa es como mi sensación de la lectura. Sí, qué bonito, ¿verdad? Las apreciaciones que hace Tatiana. También creo que, digamos, podemos tener la tendencia a veces complicarnos más de la cuenta o pensar demasiado las cosas. De pronto, no hay que perder como mucho tiempo en situaciones que igual no tenemos mayor control. Entonces, un poco ser como Consuelo, o sea, como, creo que ese es el espíritu del pura vida, ¿no? Así como, si no podemos hacer mucho, pues para qué tampoco desgastarnos en eso, ¿no? Bueno, no veo ninguna manita más levantada. No sé si Rebeca quiere entonces hacer un cierre de la reunión. Gracias. De nuevo, agradecerles a todas por participar en la reunión.
Me encanta, vea cómo, para volver al tema del feminismo y demás, somos las mujeres las que estamos leyendo y somos las mujeres las que estamos hablando de esos textos y queriendo cambiar el mundo. Hay varios textos muy recomendados que hablan de que el futuro de la humanidad está en las mujeres. Hay varios autores que lo han tratado y en realidad es así, hay que cambiar un poco, darle una vuelta de tuerca a este mundo que estamos viviendo, donde desaparezcan todas esas masculinidades tóxicas que andan por el mundo haciendo guerras, matando gente, buscando poder y dinero. Volver esa visión más ligada a la Pachamama de que la tierra es de todos, somos parte de la tierra y debemos compartir todo, no enriquecernos y competir unos con otros, sino trabajar en forma más solidaria. Aprovechemos estos espacios y ojalá que los hombres también se nos unan con esta visión y saquemos este mundo adelante. Y siempre con buenas lecturas y buenas lectoras, que es lo que tenemos en estas reuniones. Hasta la vista y ahí estamos en contacto.